Te invito a leer conmigo Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a leer todo el primer capítulo. La palabra de Dios dice así: Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Continuamos en nuestra serie sobre la misión de la iglesia. Como iglesia hemos escrito un pequeño párrafo que describe nuestra misión. Quisiera leer el párrafo. Existimos como iglesia para glorificar a Dios por medio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo, que genera conversión personal, comunidad cristiana, renovación cultural y compromiso misionero en Lima y de ella en todo el mundo. Creemos que es el momento correcto en la breve historia de nuestra iglesia de volver a considerar algunos temas que son fundamentales para nosotros como iglesia. Y el tema que nos toca hoy es comunidad cristiana. Y quiero que capten brevemente aquí cierta progresión ahí. Nosotros como iglesia, con el fin de glorificar a Dios, ¿qué hacemos? Proclamamos el Evangelio de Jesucristo y esperamos que que produzca ciertas cosas, ciertos resultados. En primer lugar, conversión personal. Pero Dios no nos ha salvado para quedarnos solos, sino para formarnos en grupos, en comunidades centradas en Dios, en iglesias locales, comunidad cristiana. Y un tema semejante es la comunión cristiana. ¿Alguna vez te has preguntado, la gente fuera de la iglesia, en nuestro caso la gente que pasa ahí mirando lo que hacemos los domingos reunidos como iglesia, qué estarán pensando ellos cuando observan, por ejemplo, al pastor predicar, a los hermanos ahí reunirse, quedarse una hora después del culto conversando? Observan que es un grupo mezclado, un grupo mixto de hombres y mujeres, de ancianos, solteros, algunas familias, niños corriendo por ahí. Puede ser que preguntan ahí, o se preguntan ahí, ¿qué es lo que une este grupo? ¿Por qué se reúnen? ¿Por qué quieren estar juntos? Un grupo de tantas distinciones de edades, de clases sociales, etc. Puede ser que tú te has preguntado lo mismo. ¿Qué es lo que nos une como iglesia? Quiero formar la pregunta quizás de manera un poco más teológica. No tanto, pero quizás así. ¿Qué es lo que hace posible la comunión cristiana? Ahora, el apóstol Juan, de hecho, estuvo pensando mucho en este tema. Aquí está él escribiendo esta carta después de muchos años, probablemente más de 80 años, quizás más de 90 años tuvo, cuando se sienta
a formar en esta carta algunas ideas específicas en cuanto a nuestra comunión cristiana. Uno de los motivos por lo cual él estuvo escribiendo acerca de la comunión que tenemos con Dios, la comunión que tenemos entre hermanos, es a causa de una realidad que en los pocos años de la existencia de la iglesia ya existía un problema, que es el problema de los falsos profetas, de falsos maestros que habían entrado a la iglesia. Tristemente estuvieron ellos jalando a muchos a creer en otro evangelio, a negar la misma deidad de Jesucristo y su rol como Mesías. En esta carta, Juan siente la gran necesidad de aclarar ciertas verdades básicas acerca de Jesús, el evangelio. Específicamente está en su mente la preocupación de este tema, de cómo afecta la falsa doctrina, la falsa enseñanza, cómo afecta la comunión cristiana. La primera cosa que él hace es que nos apunta a la fuente de nuestra comunión con otros cristianos. La fuente de nuestra comunión con otros cristianos. ¿Qué es lo que crea la posibilidad de comunión entre dos personas? Y cualquiera, creyentes, incrédulos en el mundo, dos personas, ¿qué base forma ahí o qué es lo que forma la base para comunión entre dos personas? Bueno, yo pienso que básicamente hay tres posibilidades. Puede ser un interés que tienen en común, podría ser cualquier cosa, ¿no? El deporte, filosofía, la política, la lista es larga. Un interés común. Otro es lo que llamo un lazo común y pensamos en el lazo de la familia. Dos hermanos no tienen mucho en común, sus intereses son diferentes, pero son hermanos, sí. Y por ser hermanos, a largo plazo se defienden y uno al otro y un lazo ahí común. Otro factor que yo veo es una crisis común. Un grupo pequeño ya se encuentra peleando juntos la misma crisis y de eso se forma un tipo de lazo ahí. Hay que pensar, por ejemplo, en dos soldados peleando uno al costado del otro. Vienen de trasfondos distintos, lugares distintos, personalidades distintas, pero ahí en la crisis de pelear, cada uno defendiendo la vida del otro, se forma un lazo muy profunda, una comunión muy íntima ahí. Pero ¿qué de cristianos? Es decir, ¿qué es lo que crea la posibilidad para que dos cristianos encuentran o tengan ahí una comunión verdadera? ¿Es solamente que tenemos intereses en comunes, cosas espirituales? ¿Es algún tipo de crisis que nos ha puesto juntos o es un lazo que tenemos que nos une? Y la respuesta es que todas aquellas cosas tienen algo que decir, pero no cuentan toda la historia. Así que tienen algo que ver, es cierto, tenemos un interés común, la palabra de Dios, entre otras cosas. Verdades espirituales. También es cierto que detrás de muchas de nuestras vidas hay un tipo de crisis en nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Gracia. La gran mayoría de los que estamos en la iglesia, la gran mayoría viene de un tipo de crisis espiritual que les ha exigido buscar a Dios de manera profunda. La palabra de Dios, exposición de la palabra de Dios. Cuando comenzamos a compartir historias, vemos que las historias varían en algunos detalles, pero en esencia no son tan distintas las historias, las crisis que nos han mandado a la búsqueda de una iglesia. Es cierto que tenemos un lazo, somos miembros de la misma familia espiritual. Sin embargo, hay algo más profundo ahí
que toma estas cosas y se puede formarlas en uno. Y es que hay una fuente de nuestra comunión cristiana. Y si hay alguien que sabe poner en una frase o en una expresión qué es lo que nos une principalmente como cristianos en una comunión verdadera, el que tiene la respuesta es el apóstol Juan. Él era el discípulo amado de parte de Jesús. Él entendió algo de lo que es la comunión íntima. Y quiero que Él nos diga, quiero que descubres ahí conmigo esta respuesta. ¿Qué es la fuente de nuestra comunión cristiana? Versículos 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Él está hablando no de una cosa, aunque habla en términos de lo que, está hablando de una persona. El que estuvo desde el principio, el que hemos oído, está hablando del verbo de vida, el Mesías, Jesucristo. Ese versículo 2 ahí en paréntesis, porque la vida fue manifestada. Así, hablando de la vida, pero hablando de Jesús. Pero capta cómo lo expresa. La vida fue manifestada. La hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hablando del verbo de vida, la vida fue manifestada. Jesucristo, el Mesías, el verbo de vida, la palabra de vida. Versículo 3. Lo que hemos visto, Jesucristo, la vida, y oído, eso os anunciamos. Entonces, hasta ahí, Juan está diciendo, nosotros que hemos tocado a Jesús, hemos estado con Él, lo hemos visto, sabemos que es la vida, la palabra de vida. Es Él a quien queremos anunciar, es decir, queremos anunciarles a Él, Jesucristo, el verbo de vida. Y luego mira lo que hace a la mitad del versículo 3. ¿Para qué? Cuando ves ahí un para qué, sabes que ya viene la explicación del propósito. ¿Para qué? ¿Para qué propósito? Es decir, Juan está anunciando a Jesús como la vida y con un fin. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nos preguntamos, ¿por qué Juan marca esa conexión? Les anuncio a Jesús el verbo de vida para que ustedes puedan tener comunión con nosotros. Juan está hablando como judío y apóstol, escribiendo a un grupo de cristianos principalmente gentiles. Considera por un momento todo lo que hubo entre un apóstol judío y una congregación de gentiles. Juan, que supuestamente creció hablando hebreo, ahora está dirigiéndose a ellos en su idioma griego. No vienen de la misma cultura, mismas familias, nada. Poca posibilidad de tener en común intereses naturales, normales, pero anuncia a Jesús la vida y dice, por Él les anunciamos a Él para que podamos tener comunión. Es decir, nuestra comunión tiene una fuente más profunda que intereses en común o un lazo en común o una crisis. Tenemos la misma fuente de vida. Nuestra comunión necesita una fuente profunda y es la vida que compartimos en Cristo. Mira, la palabra ahí, comunión, versículo 3, para que también vosotros tengáis comunión, es un término algo conocido del griego, koinonia. Y la koinonia, la comunión que tenemos en Cristo es esto. Es que todos estábamos muertos en nuestros pecados.
Y Dios nos dio vida por medio de Jesucristo. Y esa vida nos une. ¿Qué tenemos en común? El mismo trasfondo, muertos en pecados. La misma expectativa para el futuro, vida eterna. Todo por medio de Jesucristo. Es decir, toda la verdadera comunión cristiana tiene su fuente y su fundamento en la vida espiritual que compartimos en Jesucristo. Primero la fuente de nuestra comunión, la vida de Jesucristo. Pero, ¿qué significa esto? Si podemos hablar, si leemos a Juan y habla de manera poética, magnífica, Jesús, el verbo de vida, y anunciamos a Jesús a ustedes para que podamos tener comunión. Excelente. Pero en la práctica, ¿qué significa? Bueno, en segundo lugar, vemos aquí la naturaleza de la comunión cristiana. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la naturaleza de nuestra comunión cristiana? El mejor libro que en toda mi vida he leído sobre la comunión cristiana fue escrito por el alemán Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer era un teólogo pastor en los tiempos de los nazis. Bonhoeffer fue matado por los nazis casi al final de la Segunda Guerra Mundial. Creo que lo mataron faltando 3 semanas para la llegada de los soldados de la Alianza para rescatarlos ahí en el lugar donde lo mataron. Bonhoeffer era uno de los pastores alemanes que decidió resistir a los nazis en los años antes de la guerra. Llegó al punto de participar en un plan de asesinar a Hitler. Eso es un asunto que es para otra conversación, ¿no? La base de esa decisión. Pero lo que sí, sin embargo, es cierto es que Bonhoeffer tomó sus decisiones con el coraje de decir, no podemos ir en la dirección que el gobierno nos está mandando, sino ser fiel a Dios, su palabra, a Jesucristo. Por un corto tiempo, Bonhoeffer dirigió un seminario clandestino, escondido, donde entrenaron a jóvenes que deseaban servir como pastores. Es ahí que Bonhoeffer escribió lo que llegó a ser el libro llamado La vida en comunidad. El seminario duró menos de 2 años porque vino la Gestapo y cerró el seminario. Por 2 años vivieron en una comunidad cristiana. No era una iglesia en sí, era un grupo de jóvenes, hombres, estudiando para el ministerio. Bonhoeffer enseñándolos, casi el principal, casi el único profesor suyo, invirtiendo su vida, su tiempo en ellos, buscando entender ahí, entre otras cosas, la comunidad cristiana en tiempos de cada día pensando, y es el último, ahí con toda esta presión de vivir en una comunidad de cristianos clandestinos, escondidos. Bonhoeffer tuvo que dar cuerpo a todas las ramificaciones de lo que realmente significa comunidad cristiana. Mucho de lo que Bonhoeffer escribe en su libro refleja un entendimiento profundo de lo que el apóstol Juan dice aquí en el primer capítulo de su libro, de su carta, acerca de la centralidad de Cristo en nuestra comunión cristiana. Quiero citar un poco a Bonhoeffer, porque él expresa cosas desde ese fuego de prueba en esa comunidad cristiana del seminario. Lo expresa mejor que yo aquí. El cristianismo significa comunidad a través de Jesucristo y en Jesucristo. Ninguna comunidad cristiana es más o menos que esto. Ya sea un encuentro breve, único, a la comunidad diaria o la comunión diaria de años, la comunidad cristiana es solo eso. Nos pertenecemos los unos a los otros solo a través de Jesucristo y en Jesucristo. Bonhoeffer sigue en su libro para argumentar que a base de que esto sea cierto, la naturaleza de nuestra comunión cristiana no es
directa. Por naturaleza, nuestra comunión, yo con otros hermanos, ellos conmigo, es indirecta. ¿Indirecta en qué sentido? En que Cristo está entre mi hermano y yo. Él dice, entre mi hermano y yo está Cristo. Por eso no me está permitido desear una comunión directa con mi hermano. Únicamente Cristo puede ayudarle como únicamente Cristo ha podido ayudarme a mí. ¿Qué significa? Esto significa que mi hermano en Cristo no vive, es decir, no tiene vida principalmente por mí. La vida en Él es de Cristo. Es Cristo en Él, Cristo en ella. Jesús es la fuente de nuestra vida. Yo no soy la fuente de vida, soy pastor. Tengo la responsabilidad de pastorear corazones, pero yo no soy la fuente de su vida. Mi hermano en Cristo no depende principalmente de mí. Pertenece a Cristo. Cristo ha prometido sostenerlo en todo sentido. Mi hermano en Cristo no rinde cuentas principalmente a mí. Él rinde cuentas a Cristo porque pertenece a Cristo. Mi hermano es amado primero de parte de Cristo. Y Cristo lo ama mucho más de lo que yo pueda amarlo. En realidad, el amor que yo tengo por mi hermano es simplemente un reflejo del amor de Cristo obrando en mí. Así que mi relación con mi hermano, mi hermana, no es una relación directa, en el sentido de que yo sea la fuente de su vida, sustentador o su juez principal. No es así. Mi hermano no vive a base del amor que yo lo puedo mostrar. Es el amor de Cristo, que es la fuente de su vida, de su bienestar espiritual. Debo dar lugar a mi hermano, a que conozca y sienta de manera directa el amor de Cristo en su vida. Si Cristo murió por él, y es suficiente. Ahora, ¿qué significa esto en cuanto a tocante a mi relación con mi hermano en Cristo? Otra vez, Bonhoeffer, significa que debo renunciar a mis intentos apasionados de manipular, forzar o dominar a mi hermano. Mi hermano quiere ser amado tal y como es, independientemente de mí, es decir, como aquel por quien Cristo se hizo hombre, murió y resucitó. En vista de que antes de toda intervención por mi parte, Cristo ha actuado decisivamente en él. Debo dejar libre a mi hermano para el Señor, a quien pertenece. Así que si yo busco una relación directa con mi hermano en Cristo, si olvido que entre mi hermano y yo está Cristo, ¿qué ocurre en casos así? Bueno, mi hermano se porta bien, me acerco a él. Se porta mal, me alejo. Y si es una relación directa, es obvio, lógico que así va a ser. Si es indirecta, si Cristo está entre mi hermano y yo, entonces recuerdo que Cristo y su cruz está entre nosotros. Y eso significa que siempre lo voy a amar. ¿Sí? Aun si se porta mal, reconozco, pero no es contra mí directamente. Es Cristo entre nosotros. Y Cristo murió por sus pecados. Así que a pesar de sus acciones, sus actitudes, lo acepto como es en verdad. Un pecador justificado en Cristo. Y mira, es justo esa doctrina de la justificación de fe que entra a nuestro entendimiento aquí. Es lo que abre la puerta para la comunión verdadera. ¿En qué sentido? En Cristo, el creyente, ponlo mi hermano, es considerado justo delante de Dios, no a base de su propia justicia, porque no la tiene, sino a base de la justicia de Jesucristo. Entonces, ¿cómo debo ver a mi hermano? Debo verlo
por esa óptica. Es decir, si es aceptado delante de Dios, justificado en Cristo por fe, si Dios lo acepta en Cristo, yo tengo que aceptarlo. Si se porta bien, si se porta mal conmigo. Debo ver a mi hermano con esa óptica. Mi hermano pertenece a Cristo. Dios lo acepta y lo ama completamente por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el rol de la comunidad cristiana? Si cada uno es independiente en su relación con Dios, ¿cuál es el rol entonces de la comunidad cristiana? Y es que necesitamos a otros creyentes para hablarnos estas verdades. Sí es una relación indirecta, Cristo entre nosotros, pero no significa que no sea una relación o una comunión. Al contrario, es una comunión 10 veces, 100 veces mejor. Y mi hermano necesita, y yo necesito que otros hermanos a mí me hablan el Evangelio, me hablan la verdad. Ahora, de ambos lados, del lado pon lo negativo, mal, del lado positivo. Sí. ¿Qué pasa? No nos consideramos naturalmente tan malos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la palabra de Dios para confrontarnos, para mostrarnos nuestra culpa. A veces nuestra conciencia no nos convence de pecado y necesitamos que la palabra venga para convencernos de pecado. Y esa palabra muchas veces viene en la boca de un hermano, en una hermana. Necesitamos a otros creyentes para confrontarnos de nuestra soberbia, nuestro egoísmo. Cuando nos alejamos de lo que el Evangelio nos dice, que somos pecadores sí o sí. Pero del lado positivo, necesitamos otra vez a la palabra de Dios en la boca de otros hermanos para recordarnos de nuestra posición en Cristo, que somos completamente justificados delante de Él, completamente amados por Cristo. Nos olvidamos del amor que Dios nos ha mostrado, de nuestra posición en Cristo. Necesitamos que otros nos hablan palabras de ánimo, recordándonos de lo que es cierto, que en Cristo somos amados más de lo que podríamos imaginar, por su gran gracia y misericordia. Y esa palabra muchas veces nos llega de la boca de otros hermanos y hermanas. Una vez más cito a Bonhoeffer. El cristiano, por tanto, tiene absoluta necesidad de otros cristianos. Son quienes verdaderamente pueden quitarle siempre sus incertidumbres y desesperanzas. Queriendo arreglárselas por sí mismo, no hace sino extraviarse todavía más. Necesita del hermano como portador y anunciador de la palabra divina de salvación. Así queda clara la meta de toda comunidad cristiana: permitir nuestro encuentro para que nos revelemos mutuamente la buena noticia de la salvación. En esencia, necesitamos que otros creyentes nos hablen la gracia de Jesucristo. Perdonamos a otros cristianos porque hemos sido perdonados. Amamos porque hemos sido amados. Apuntamos a otros a la gracia de Dios porque hemos recibido la gracia de Dios. Y todo esto en Cristo. Entonces mi relación con mi hermano siempre es indirecta. Cristo entre nosotros. Juan aquí, comenzando en el versículo 5, nos apunta un paso más. La fuente de nuestra comunión en Cristo, de nuestra comunión cristiana, es la vida de Cristo. La naturaleza de nuestra comunión indirecta, Cristo entre nosotros. Ahora 3, el requisito para nuestra comunión con otros cristianos. ¿Qué requisito? Y otra vez quiero leer el texto para que juntos podamos descubrirlo aquí. Versículo 5. En el versículo 5, Juan define 2 maneras de vivir. O en luz o en tinieblas. Versículo 5.
Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ahora, ¿qué de luz y tinieblas? Tinieblas es tinieblas se refiere a una persona que vive de manera pecaminosa y dañosa. Tiene que ver con una falta de moralidad bíblica, una persona que anda en pecado, dañando a otros. Pero hay un aspecto más de tinieblas que hay que destacar, que no es solo maldad en sí, sino es ocultar la maldad en distintas maneras. Es una persona vive de manera pecaminosa y dañosa y lo oculta en distintas maneras. ¿Qué de luz? Y luz es el opuesto. Es una persona vive de manera bondadosa y amorosa y no oculta la realidad de sus propias fallas y debilidades. Entonces, tinieblas es comportarte mal y ocultarlo. Y luz es buscar lo correcto, vivir de manera bondadosa y amorosa y no ocultas la realidad de tus propias fallas y debilidades. Ahora, eso es versículo 5. Mira versículos 6 y 7. Porque Juan explica lo que tiene que ver la luz y las tinieblas con la comunión cristiana. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, uno quiere decir, mi comunión con Dios es buena, pero anda escondiendo su pecado, tinieblas, viviendo mal, tinieblas. Eso deja, no importa lo que diga, deja a la persona fuera de la comunión con Dios. Y cuando llegamos al versículo 7 vemos que con otros también. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Y aquí uno espera que diga comunión con Dios, pero no, dice comunión unos con otros. Su mente está en la comunión con Dios y la comunión con otros. Y su punto es, tinieblas, ocultar el pecado, eso afecta nuestra comunión con Dios y con otros. Andar en luz, vivir de manera amorosa y bondadosa, no ocultando la realidad de nuestro pecado, sin vivir de manera sincera, honesta, auténtica. Eso es andar en luz. ¿Y cuál es el resultado? Según Juan, tenemos comunión con Dios y comunión con otros. Ahora, ¿cuál es entonces el requisito para la comunión cristiana? Y es que seamos abiertos y sinceros acerca de nuestro propio pecado. Que no lo cubrimos, que no lo escondemos, que no lo escondemos. Y es porque lo que destruye la comunión verdadera no es principalmente la presencia de pecado, sino ocultar el pecado. Yo entiendo que si uno persiste en pecar, y se enoja cada día el esposo con su esposa, pero siempre pide perdón y mañana lo repite, yo entiendo, persiste. Sí, no es todo el cuadro simplemente no ocultar el pecado. Sin embargo, es la falta de voluntad de ser abierto y honesto acerca de su propio pecado y sus propias debilidades lo que realmente perjudicará la verdadera comunión cristiana. Mira, nosotros como Iglesia Bautista Gracia, ¿qué es lo que tiene la posibilidad de destruir nuestra comunión cristiana? Sería la falta de esa sinceridad entre nosotros. Mi deseo para la Iglesia es que realmente experimentamos la verdadera comunión cristiana, ese sentido de comunión verdadera. Y eso sé que viene a base de aprender a ser abiertos, humildes, perdonadores, llenos de un aprecio profundo por la gracia de Dios. En este punto, quiero decir algo breve, y es que muchos
no cristianos, los que no son cristianos, de todas maneras, afirmarían lo que Juan está argumentando aquí, la necesidad de ser abierto en cuanto a nuestra realidad. Sí, en un sentido, el lema aquí es autenticidad, el lema de los mileniales. Son ellos los que quieren autenticidad, rechazan la hipocresía. Pero la pregunta es si es suficiente solo ser abierto y sincero. Y la respuesta que Juan nos da, y quiero que lo mires aquí, que lo veas, y es que no es suficiente. Mira, nos llama a ser abiertos, nos llama a la sinceridad de una vida abierta, confesando el pecado, lo que dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Jesús fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. La confesión es clave, ser abierto, andar en luz. Pero en el versículo 7 nos muestra que Él entiende algo, que solo confesar el pecado, solo ser abierto, auténtico, no es suficiente. ¿Por qué? Y es porque el problema dentro de nosotros no se resuelve por simplemente ser abierto. Necesitamos algo mucho más profundo. Y míralo cómo lo expresa en el versículo 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo. Mejor desde el comienzo del versículo 7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, ser abierto, confesar el pecado es un tremendo primer paso. Un tremendo paso hacia la comunión verdadera en la comunidad cristiana. Pero lo que necesitamos como algo más profundo, algo más completo, es que Dios nos limpia, espiritualmente hablando, de nuestro pecado. ¿Y cómo es posible eso? Por la sangre de Jesucristo. Ser abierto con nuestros pecados tiene que tener un fin, que es guiarnos a Jesús, para que en Él encontremos esa limpieza verdadera de toda la culpa y la condenación del pecado. Este es el Evangelio de Cristo. ¿Cómo afecta nuestra comunión cristiana? En el Evangelio veo que soy totalmente aceptado por Dios. Que Él me limpie de pecados es completo. Y me pone en el lugar de que Dios me acepta ya. A base de la sangre de Cristo que me ha limpiado de todos mis pecados. Y veo que mis hermanos en Cristo también son aceptados por Dios. Yo he sido aceptado por la sangre de Cristo. Él ha sido aceptado por la sangre de Cristo. Si Dios acepta a tal hermano, porque la sangre de Cristo lo ha limpiado, entonces yo puedo aceptarlo. Yo tengo que aceptarlo. No espero que sea perfecto. Lo amo con todas sus fallas, porque así Dios a mí me ha amado. Veo que mi hermano pertenece a Dios y lo acepto así. Si veo que mi hermano persiste en esconder su propio pecado, o persiste en pecar sin arrepentimiento, lo confronto. Pero no como uno que sea mejor que él o mejor que ella, sino como un pecador perdonado buscando ayudar a otro que vuelva al perdón de Dios. Y eso nos guía a la última parte, esta última gran verdad que Juan destaca en cuanto a la comunión cristiana. Y es el fruto de nuestra comunión con otros creyentes. Versículo 4. Estas cosas, hablando de la comunión, Cristo nuestra fuente de vida, todo esto dice, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es uno de los argumentos más gloriosos en toda la Escritura. Juan dice, proclamamos a ustedes la palabra de vida, Jesucristo. Nuestra comunión se centra en Él y
les estamos explicando esto para que su gozo sea completo. Una de las grandes realidades de la iglesia primitiva es que a pesar de toda la persecución que hubo, lo que marcaba a la iglesia primitiva era principalmente gran gozo. Lucas, en Hechos capítulo 2, lo expresa así: perseverando unánimes cada día en el templo, los creyentes, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahí está la conexión. Sencillez de corazón, sinceros, abiertos, confesando el pecado, no ocultando, andando en luz, sino en tinieblas, y alegría, sencillez de corazón van mano en mano, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El cristianismo tiene que ver con gozo. Dios te salvó para gozo. Dios nos da comunidad cristiana para mayor gozo. Dios hizo un cielo donde Él quiere tener esa comunión íntima con nosotros allá para gozo. Que esta comunidad cristiana, nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Gracia, sea siempre un lugar de gran gozo al compartir juntos la vida que hay en Cristo. Padre, esa es mi oración, que formes en nuestra iglesia esa comunión verdadera. Gracias porque ya lo estamos disfrutando y queremos seguir disfrutándolo. Gracias por el gozo que nos das en Cristo. Usa este sermón en las vidas de muchos que oyen. En el nombre de Cristo pido esto. Amén. Que Dios te bendiga.